Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy te voy a contar qué es lo que quiere el narcisista de ti, qué es lo que tienes tan valioso para que alguien tan especial haya decidido poner todo su foco de atención en ti. Bueno, en este vídeo no me voy a hacer de rogar y te voy a decir desde un primer momento la respuesta a la pregunta que planteamos en el vídeo. ¿Qué es lo que quiere el narcisista de ti? Combustible. Una persona narcisista necesita de otra persona que es su presa para subsistir, para exprimirla, para alimentarse de toda su energía. Los narcisistas, como ya sabes, son seres que están vacíos desde el punto de vista sentimental y emocional y que suelen arrastrar algún tipo de herida o trauma de su infancia. Tienden a proyectar esta imagen creada de sí mismos, este personaje ficticio y esta sensación de superioridad. Pero realmente todo es fachada, todo es apariencia. Lo que realmente esconden es un gran vacío interno, una sensación de soledad constante y una autoestima muy baja. Todo ese vacío sentimental y emocional que tienen deben llenarlo de alguna u otra forma para dar sentido a su existencia. Y el camino que han elegido es el de llenarlo a través de las emociones que obtienen de otras personas. Justo eso es lo que buscan y lo que quieren de ti. Reacciones, emociones, sentimientos, energía. En definitiva, alimento. Si la persona narcisista te habla durante horas, busca tu atención. Si te deja el leído, te ignora o pasa de ti, deja de hablarte, busca tu atención. Si te regala un viaje romántico, busca tu atención. Si le regalas un viaje y lo desprecia, está buscando también tu atención. La energía que le otorgas es su fuente de alimento. Por eso necesita ser el centro de toda tu atención y de toda tu admiración y de todas tus reacciones. Si luce a su nueva pareja por las redes sociales, también busca tu atención. Si te bloquea y te desbloquea, busca tu atención. Si está contigo y habla y triangula con otras personas, busca tu atención. La vida de una persona narcisista se resume básicamente en eso, en el egocentrismo, en esa búsqueda ansiosa y hambrienta de atención y admiración por tu parte. Esta búsqueda de atención de una forma tan brusca y desesperada se produce de la misma forma que un toxicómano busca su dosis de heroína para seguir viviendo. Debes entender que confundir a la víctima es la lógica aplastante que usan las personas narcisistas. Y que no te quepa ni la menor duda que, además de todas tus reacciones, también busca exprimirte en todos los ámbitos de la vida que pueda. Busca tu dinero a través de un detalle, a través de un regalo, que le invites a cenar, que le invites a un viaje, que pagues. Busca que le cocines, que le limpies, que le lleves, que le traigas. En definitiva, busca sangrarte de cualquier manera posible y en todos los ámbitos posibles que pueda de la vida. Los narcisistas son capaces de hacer cualquier cosa con cualquier persona siempre y cuando obtengan placer, beneficio y cierto estatus. Debes entender que por muy duro que suene, los narcisistas nunca se interesan en nosotros como personas, como seres humanos completos. Lo único que quieren de nosotros son nuestras reacciones, nuestras emociones. Estas personas son incapaces de conectar emocionalmente con ninguna persona con la que se rodean. Por lo que da igual que su pareja se llame Juan, que se llame Pepe, que se llame Ana, que se llame... da igual. Porque lo único que le interesa es obtener combustible a través de nuestras reacciones emocionales. Seamos quien seamos. Los narcisistas quieren que llores, que grites, que sonrías, que le admires, que le piropees, que te rías de sus gracias, que le digas lo bueno que es en la cama, que aplaudas sus logros, que le insultes, que te rabietes cada vez que te diga algo. En definitiva, lo que buscan es emociones. De verdad. Da igual que trates de intentar explicar desde la lógica cualquier conducta o comportamiento por parte de la persona narcisista, porque no vas a conseguir obtener una respuesta, ya que toda la lógica de la que hacen uso los narcisistas es siempre la misma.
obtener reacciones emocionales de sus víctimas. Y está claro que si un narcisista se ha fijado en ti y te ha elegido es porque eres una persona con una alta sensibilidad, una persona muy empática, con una luz interior muy potente y de la que sabe que va a obtener una gran cantidad de combustible. No son tontos y no se conforman con cualquier cosa. Los narcisistas son los mejores y, lógicamente, buscan y quieren a lo mejor. Hay una frase por ahí que me encanta que dice que lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Y es lo que te repito hasta la saciedad en mi libro Por encima de todos, que es que dispones de un arma súper poderosa y muy potente para combatir y hacer frente a cualquier narcisista, que es la indiferencia, ignorarlo. Porque haciendo esto, los narcisistas no obtendrán ningún tipo de placer ni combustible a través de nuestras reacciones emocionales. Y en definitiva, lo que queremos es que los narcisistas se mueran de hambre y cambien su foco de atención a otro sitio y que nos dejen en paz y vivir nuestra vida. Recuerda siempre que los narcisistas solo consiguen validarse como personas a través del control y la manipulación que ejercen sobre otras personas. De ahí la importancia de mantener un buen y un estricto contacto cero. Si aprendes a ignorarlo y a restarle toda esa atención que le pones y a enfocarla en ti, en tu mejoría, en tu sanación, vas a hacer que se despierte en él una gran sensación de ira y de frustración al ver que ya no te tiene comiendo de la palma de su mano, a ver que ya no eres una presa fácil, que ya no eres suyo. Que de verdad, no trates de buscarle una lógica a una persona que actúa y vive sin ella siempre. Y de verdad, sé que como persona altamente empática que eres, te resultará incluso una aberración el ignorar a una persona. Pero de verdad, en estos casos es la única vía disponible que tienes para seguir adelante. Porque aquí lo único que importa ahora eres tú. Y esa persona abusiva debe salir de nuestras vidas a la de ya. Así que, por favor, deja de reaccionar, no contestes, no publiques nada en redes sociales, elimínalo de todos lados, no hables de él con conocidos, con amigos. Convierte a esta persona en tabú, en algo prohibido para ti. Hay que erradicar esta persona de nuestra vida. Bueno, si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des like, a que te quedes aquí conmigo en el canal, en esta familia que estamos creando, que compartas para que la gente sepa qué busca un narcisista de otras personas. También puedes dejarme en los comentarios tus sugerencias sobre vídeos futuros y que me cuentes la sensación que tenías cuando estabas con esta persona narcisista de qué era lo que quería de ti. Bueno, sin más, espero que el verano esté yendo genial y te mando un beso muy, muy, muy grande y nos vemos la semana que viene. Adiós.